¿Te imaginas estar perdiendo dinero todos los días sin darte cuenta? Pues déjame decirte que si tu negocio aún no está digitalizando, probablemente ya esté ocurriendo. Me dedico al IoT y he realizado muchos proyectos sobre esta tecnología, que se basa en colocar sensores de todo tipo para tomar datos del mundo físico, y a través de lo que se ven esos datos, tomar decisiones. Quizás estéis pensando que vuestro caso es excepcional y que para vosotros todo este tema no repercute en nada. Pues déjame decirte que si me diesen 1 euro por todas las veces que me han dicho esto, tendría la cuenta del banco con 7 ceros. Esto no va de grandes empresas con fábricas enormes y presupuestos millonarios, que realmente también, pero quiero enfocar este vídeo en todos los otros negocios y trabajos que hacen tareas que podrían pasar a digitalizarse para que sean más sencillas o incluso que no te pasen a tomar ni un minuto de tu tiempo. A esa pescadería de pueblo que cada mañana carga su camión frigorífico con producto fresco, no sabe si el frío se mantiene constante durante el viaje y que solo se entera de que algo fue mal cuando el pescado ya no sirve. Y si pudiera ver la temperatura del camión en su móvil en tiempo real, y si el sistema ajustara el frío automáticamente según el tipo de pescado que transporta para ahorrar energía sin comprometer la calidad, pues eso ya no es ciencia ficción. Es tecnología que existe, que es accesible y que muchos aún no están aprovechando. O imagina un agricultor que riega un invernadero todos los días, como ha hecho siempre, sin saber si el suelo realmente lo necesita. Y si pudiera tener sensores de humedad, temperatura y luz que le digan cuándo y cuánto regar, así evitaría desperdiciar agua, fertilizantes y energía. Es más rentable, es más sostenible y sobre todo es más inteligente. Tienes una panadería, ¿sabes cuánto te cuesta cada horno por hora? ¿Sabes si una cámara de fermentación está funcionando mal antes de que toda la tanda se eche a perder? Con IoT podrías recibir una alerta en tu móvil antes de que eso pase. ¿Trabajas en logística? ¿Sabes si tu paquete se está transportando en condiciones adecuadas? Golpes, humedad, temperaturas extremas. Un pequeño sensor puede registrar todo el viaje y tú puedes actuar antes de que el cliente se queje. Digitalizar tu negocio con IoT no es solo modernizar, es ver lo que antes era invisible, es entender, anticiparse y optimizar. Y sobre todo es algo que hoy, más que nunca, está al alcance de cualquiera. La pregunta no es si vas a digitalizar tu negocio, la pregunta es cuándo. Y ojalá no sea cuando ya sea demasiado tarde. Pero desde mi punto de vista, el problema de todo esto es que la gente lo ve como una inversión que no se puede permitir, cuando la verdad es que la inversión la vas a rentabilizar en muy poco tiempo, porque vas a tener mucho más control de todo, vas a tomar decisiones más inteligentes, vas a ahorrar esfuerzo y dinero, y sobre todo vas a vivir mejor, que es lo que todos queremos. Pero esto no va de modas. No es que ahora todos hablen de digitalización porque queda bien en una presentación de PowerPoint. La realidad es que estamos entrando en una nueva era. Una era en la que los datos mandan, y quien no los tiene simplemente se queda atrás. Antes digitalizarse era una ventaja, pero hoy en día es una necesidad, y cuanto antes lo hagas, antes notarás el impacto. Digitalizar tu negocio con IoT significa poder tomar decisiones basadas en datos reales, no en intuiciones. Significa detectar un problema antes de que se convierta en una avería. Saber en qué parte de tu proceso estás perdiendo tiempo, energía o dinero. Competir sin datos es como pelear con los ojos vendados. Mientras tú esperas a ver si falla, tu competencia ya sabe cuándo va a fallar. Mientras tú revisas manualmente si todo está bien, tu competencia ya recibe alertas automáticas. Mientras tú apagas incendios, tu competencia los evita. Y esto no son suposiciones. Según estudios recientes, las empresas que adoptan soluciones IoT aumentan su productividad hasta un 60% en el primer año y reducen sus costes operativos entre un 15 a un 30%. Pero más allá de los números, hay algo más importante aún, el control. El control de la producción, de tu consumo, de tus activos. Porque si tú no controlas tu negocio, ¿quién lo va a hacer? Da igual si produces pan, verduras, acero o software. Si no sabes exactamente qué está pasando en tu negocio, en tiempo real estás dejando demasiado al azar. En el mercado actual, el azar es caro. Entonces, ¿cómo lo hace el IoT? ¿Y por qué es la clave para dar ese salto? Cuando hablamos de digitalizar, mucha gente piensa en ordenadores, en Excel, en cámaras de seguridad, pero eso no es digitalizar, eso es quedarse en la superficie. Digitalizar de verdad es medir, y para medir necesitas sensores. Para saber si algo está ocurriendo, dónde y cuándo, necesitas la conectividad. Y para transformar datos en decisiones necesitas inteligencia. Estas 4 cosas, sensores, conectividad, datos e inteligencia, es lo que reúne el Internet de las cosas, con las siglas IoT. También quiero hablaros de algo que está en boca de todos y que tiene que ver más de lo que os pensáis con IoT, que es la inteligencia artificial. Algunos pensáis que esto de la inteligencia artificial es como si fuera magia, pero la realidad es que la IA no puede hacer nada sin datos. Y aquí es donde el IoT se vuelve crítico, porque el IoT es la fuente de los datos. Sensores que miden temperatura, humedad, presión, movimiento, consumo eléctrico, ubicación, calidad del aire, vibraciones, placas electrónicas como un SP32 o un Arduino que recoge esos datos y lo envía por Wi-Fi, 4G o LoRa a un servidor. Y todos esos datos llegan a la nube, donde se almacena, se analiza y donde un sistema o una inteligencia artificial puede empezar a trabajar. Sin sensores no hay datos, sin datos no hay análisis y sin análisis no hay decisiones. Por eso el IoT es la base, el primer paso, el sistema nervioso de un negocio moderno. Imagina esto, una fábrica tiene sensores que miden la vibración de sus motores. Los datos se recogen cada segundo y se envían a un sistema en la nube. Ahí una inteligencia artificial aprende cómo suenan los motores cuando está bien y cómo suenan cuando algo empieza a ir mal. Y antes de que ese motor se rompa, te llega una alerta al móvil. Vibración anormal detectada.
riesgo de fallo en las próximas 24 horas. ¿Y sabes lo que significa eso? Que evitas una avería, que no paras la producción. Todo eso se traduce en que no pierdes dinero. Y todo eso comenzó por un pequeño sensor conectado a una placa del tamaño de una caja de cerillas. Eso es IoT, y ese es el poder que tiene. No es algo futurista, no es ciencia ficción. Es una herramienta real, tangible, accesible, que te permite ver lo que antes era invisible y automatizar lo que antes dependía de estar pendiente. Imaginad una tienda que regula su climatización según la temperatura del exterior, de forma automática, o de la presencia de la gente, incluso del tipo de producto que vende, o una finca agrícola, donde los sensores te dicen cuánta agua hay que usar, y un sistema inteligente que aprende con el tiempo para ajustar el riego automáticamente. Eso no es solo cómodo, es eficiencia, es ahorro. Y sobre todo es competitividad. El IoT convierte cualquier negocio en un organismo vivo, inteligente y conectado. Y si además lo combinas con inteligencia artificial, puedes llegar aún más lejos. Pero no te lo tienes que imaginar. Ya hay negocios como el tuyo que lo están haciendo. Y ahora te voy a mostrar cómo. Quiero que aterrices todo esto, porque quizá aún piensas que todo esto del IoT es solo para empresas enormes, con departamentos de innovación, presupuestos infinitos y técnicos por todas partes. Pero no. Te voy a mostrar cómo lo están usando negocios reales, como el tuyo. No voy a enrollarme en cada uno. Van a ser ejemplos simples con los que vas a entender perfectamente a lo que me estoy refiriendo. Imaginemos el caso de una pescadería de pueblo. Tiene un camión con cámara frigorífica que reparte el producto cada mañana. Un día, uno de los repartidores deja mal cerrada la puerta. El frío cae. Nadie se da cuenta hasta que llegan al destino. El resultado, cientos de euros de pescado echados a perder. Ahora, imaginad que tiene un sensor de temperatura conectado a una placa que sube los datos a la nube cada minuto. Si la temperatura sube más de lo debido, el sistema envía una alerta al móvil. Incluso añadieron un sensor en la puerta para que si tampoco cierra bien, avise. ¿Cuánto costó todo eso? Menos de 100 euros. ¿Cuánto han ahorrado desde entonces? Incontables pérdidas evitadas. Así de sencillo. ¿No te queda claro? Vamos ahora con el caso de un agricultor que cultiva tomates en un invernadero. Antes regaba por horario fijo, todos los días a la misma cantidad, pero en verano no siempre hacía falta, y en invierno a veces regaba cuando el suelo seguía húmedo. Con sensores de humedad, temperatura y luminosidad empezó a entender el comportamiento real de su tierra. Ahora el riego se activa solo cuando realmente hace falta. ¿Cuál es el resultado? Pues un ahorro del 40% en agua y cultivos mucho más sanos. Y lo mejor, no depende de estar presente. Puede ver todo desde su móvil, lo que se traduce en vivir mejor. ¿Todavía no está claro? Imagina ahora una pequeña fábrica que trabaja con tornos y fresadoras. Tenían un problema. Una de las máquinas fallaba cada cierto tiempo, sin razón aparente. Instalaron un sensor de vibración conectado a un SP32 para que los datos se enviaran a un servidor de la empresa. Ni siquiera para enviarlos a la nube, para ahorrar más costes aún. En menos de una semana vieron un patrón. La vibración aumentaba justo antes del fallo. Añadieron un sistema de alertas, y ahora el técnico puede actuar antes de que se rompa nada. Resultado, reducción del 70% de paradas inesperadas. Creo que más o menos ya va quedando claro. Pero por si acaso, piensa ahora en una empresa de reparto local, con 6 furgonetas. No sabías cuánto tiempo perdían ni qué rutas eran las más eficientes. Instalaron módulos GPS y sensores de encendido apagado en cada vehículo. Ahora tienen un panel donde ven la ubicación de cada uno, cuánto tiempo estuvo detenido con el motor encendido y el consumo estimado. En 3 meses optimizaron rutas, cambiaron hábitos de conducción y ahorraron más de 1000 euros en combustible. Como ves, no hace falta millones. Lo que hace falta es detectar dónde estás ciego. Preguntarte qué parte de mi negocio estoy asumiendo sin medir, porque ahí está tu punto débil. Y ahí es donde empieza el cambio. Entonces, si tú también quieres dar ese primer paso, ¿por dónde se empieza? Quizá ahora estás pensando, vale, me has convencido, pero ¿por dónde empiezo? Y esa es la mejor pregunta que puedes hacerte, porque digitalizar tu negocio no significa tirarlo todo abajo y empezar de cero. No tienes que conectar todo a la vez. No necesitas un ejército de ingenieros ni una consultora de 30.000 euros. Empieza pequeño, empieza con sentido. El primer paso que siempre digo es que debes detectar el dolor. Pregúntate, ¿qué parte de mi negocio me genera incertidumbre? ¿Qué estoy haciendo a ojo? ¿Dónde pierdo tiempo, recursos o dinero sin saber exactamente por qué? Esa es tu primera pista. Quizás el consumo eléctrico, quizás son las paradas de una máquina, quizás no saber la ubicación de un activo. Encuentra un problema pequeño, concreto pero real. El segundo paso es medir algo. La magia del IoT empieza cuando mides una variable clave: temperatura, consumo, vibración, movimiento, presencia. Elige una o varias de estas y coloca un sensor. Conéctalo a una placa como un SP32 o un Arduino. Mándalo a la nube. Primero puede ser algo tan sencillo como mandarlo a una hoja de cálculo en Google, o si tienes más experiencia, a una plataforma IoT como Thingsboard o Blink, o un dashboard en Grafana. Una vez tienes eso, el tercer paso es observar el comportamiento, es decir, mirar los datos. No tienes que programar un algoritmo ni usar una inteligencia artificial desde el primer día. Solo observa cuándo sube, cuándo baja, qué patrón se repite. A veces solo viendo un gráfico durante una semana ya tomas decisiones que antes ni se te pasaban por la cabeza. Decisiones simples pero con impacto. Aquí estoy gastando más, esta máquina arranca cuando no debería, este punto está fuera de un rango muy seguido, y ahí justamente es donde se enciende la chispa. Cuando ya tienes datos, puedes dar el siguiente paso: automatizar. Un relé que apague algo, una alerta que te avise, una regla que optimice. Y cuando acumulas suficiente información, ahí sí puedes aplicar
aplicar inteligencia artificial para predecir fallos, ajustar comportamientos o incluir toma de decisiones sin intervención humana. Pero todo empieza por medir. Esto es como encender una linterna en un cuarto oscuro. No necesitas iluminar todo, solo ver lo justo para saber hacia dónde dar el primer paso. Y cuando lo das, ya no hay vuelta atrás, porque empiezas a ver con claridad y entiendes lo que antes solo intuías. Y sobre todo porque dejas de improvisar, empiezas a decidir. El Internet de las cosas no es el futuro, ya está aquí. Lo están usando las grandes empresas, lo están adaptando los pequeños negocios. Y lo puedes aplicar tú hoy mismo. No necesitas ser ingeniero ni saber programar, solo necesitas querer entender tu negocio un poco mejor, porque cuanto más veas, mejores decisiones tomarás. Si no sabes por dónde empezar, en este canal tienes muchos vídeos donde te enseño tecnologías y patrones para montar una solución IoT que te sirva. Y si quieres ir más en serio, tengo tanto cursos completos en mi plataforma iotcursosonline.com que te ayudará a formarte más en este ámbito, tanto si quieres aprender como si quieres formarte para dar un servicio a otros. Perfiles que sepan de esta tecnología y cómo montar este tipo de soluciones cada vez son más demandadas, y no tengo ningún tipo de duda que es una profesión que será muy buscada por las empresas en un futuro muy próximo. Y si por el contrario eres una empresa que quieres dar el paso a digitalizar tu negocio, seguro que puedo ayudarte. Mándame más información sobre tu negocio y el problema que tienes en el correo que te dejo en la descripción, o háblame por redes sociales que adjunto siempre por aquí abajo también. Con esto me despido y recordad que no digitalice ahora va a llegar tarde, y el que lo haga va a tener una ventaja que otros ni siquiera verán venir.